Y bueno, como mencionábamos, o como ustedes mismos lo decían, el tema que vamos a poder refrescar y aprender en esta tarde es sobre la paz. Pero bueno, antes de ir a las escrituras, antes de poder ir a orar, me gustaría escuchar una definición de ustedes de lo que puede significar la paz para ustedes personalmente. Así que, Ingrid, empiezo por usted. Eh, bueno, algo que yo entiendo es cuando, digamos, usted está lleno de algo dentro de su corazón y usted va a Dios y pide perdón a Dios en su interior. Bueno, a mí me ha pasado que en mi interior siento aquella paz porque ya he perdonado a alguien. O sea, yo me siento bien porque hablé con aquella persona, tal vez del error que había cometido. Entonces, hay esa paz en mí. Eso. Ok, Ingrid, gracias. Ingrid nos orientaba sobre el perdón para poder obtener paz, y ese es muy buen punto. María Esther, le escuchamos su punto de vista sobre la paz. Si nos puede compartir la definición que usted cree que es la paz. Pues la definición que yo tengo de la paz es, pienso cuando en el diario vivir, pues tenemos problemas o problemas económicos o problemas personales o problemas emocionales o tantas circunstancias que vivimos aquí en el mundo, ¿verdad? Y que nos pueden quitar la paz, el simple hecho de repente de decir, hoy no puedo hacer tal cosa o no pude o no pude resolver tal situación, eso puede quitarme la paz. Pero eh, cuando venimos y ponemos en oración o depositamos a Dios cada situación que tenemos, cada circunstancia que estamos pasando, por difícil que sea, ¿verdad? Que se nos salió de nuestro control, ya cuando no tenemos el control, entonces eso nos inquieta un poco. Y cuando venimos ante Dios y depositamos en Él todas esas situaciones y le hacemos saber qué es lo que nos está pasando y que por favor se quede al control de ellas, entonces, cuando oramos con fervor, o oramos de corazón, o oramos con fe, creyendo que sí Dios va a tomar el control de esa situación, eso nos trae paz. Aunque estemos en medio de la situación, no significa que ya salimos, no significa que ya resolvimos la situación, pero ya tenemos nuestra esperanza puesta en alguien que es todopoderoso. Ya miramos a Dios más grande que nuestros problemas, que nuestras situaciones. Entonces, eso nos da paz. Que aunque no hayamos resuelto nada, pero ahí es donde uno dice una paz que sobrepasa todo entendimiento. En el entendimiento humano, si las situaciones no están resueltas, no tenemos paz, pero aquí es donde miramos la paz, porque aunque las cosas no estén resueltas, pero de Dios recibimos esa paz, de que todo va a estar bien, de que independientemente de lo que esté pasando al frente de nosotros, por algo está pasando, alguna situación, algún propósito, algo bueno va a salir de allí, o Dios nos está puliendo en medio de aquella situación y un propósito se va a cumplir. Entonces, para mí eso es paz. De hecho, lo que yo estoy viviendo últimamente, tantas situaciones que tengo, pero he venido a tener paz y esa paz, a consecuencia de esa paz, he cambiado un montón de situaciones, estados emocionales en mi vida, he dejado de preocuparme por tanta cosa porque digo yo, bueno, no soy yo la que tengo el control lo tiene Dios y Él se lo ha dejado. Entonces, desde el momento que se lo dejo, tengo que estar como alerta a ver a qué Dios me llama o qué es lo que Dios me está enseñando a través de esta situación, pero para mí eso es tener paz. Aún en medio de la situación, dejarle el control a Dios y creer que Dios tiene su control. Entonces eso me da paz. Excelente, María Esther, gracias. Muy buen punto. Llevo esto de poder tener confianza, tener esa fe de lo que va a suceder, no me va a quitar la paz. Gracias, Esther. Doris, mi tía por ahí en la pantalla siguiente. Hola, buenas tardes, hermanos. Bueno, para mí el tener la paz significa estar confiado. Cuando aprendemos a confiar en que Dios tiene el control y que es solo su gran corazón. Y tener paz para mí es tener tranquilidad en el corazón y confiar, confianza. Gracias. En lo personal, a mí me da paz cuando leo algo en la Biblia y hay veces que lo leo
Te escuchamos. Vale. Adelante, le ¿No me escuchamos. escucharon? Sí, le escuchamos. Adelante. Ah, yo me tiré el discurso, pensé que me habían escuchado. No, sí, le escuchamos, le escuchamos. O ya Bueno, terminó que lo yo que les iba a decía comentar. que a mí me genera... Sí, ya terminé. Yo no sé si me escucharon ustedes o no me escucharon. Ah, ok, le escuchamos el inicio, pero no todo. Yo no le Pues escuché sí. nada. Yo no le escuché. Dele el discurso, Alma, porque... Bueno, en pocas palabras decía que a mí me genera paz cuando leo algo en la Biblia y no lo hago, pero cuando ya obedezco y lo pongo en práctica me genera paz. Ok, excelente. Cuando obedecemos y lo hacemos, genera paz. Ok, excelente punto, muy bien. Y bueno, en general, pues existen diferentes definiciones sobre lo que es la paz. Y encontraba uno principal sobre esto de definir la paz. Y habla de que la paz interior es el sentimiento de bienestar que experimenta una persona que se siente bien consigo misma, tranquila y relajada a nivel interno. Es decir, cuando sentimos aquella paz en nuestra mente, en nuestro corazón. Pero también encontraba la definición de la paz sobre situación o estado en que no hay guerra ni luchas entre dos o más partes enfrentadas. Y por último, una mini definición, el acuerdo para poner fin a una guerra. Pero entonces, nosotros podemos tener distintas definiciones y podemos también tener distintos canales que nos puedan ayudar a tener paz. Pero en esta tarde vamos a estudiar unas cuantas escrituras que nos van a refrescar, nos van a recordar de dónde verdaderamente viene la paz en nuestras vidas. Pero antes de poder ir a ello, voy a pedirles que por favor me acompañen a una oración. Eterno Dios y Padre que estás en los cielos, muy buenas tardes. Te doy las gracias por la oportunidad que tú nos das de poder estar junto con Esther, junto con Ingrid, Padre, con Tia Alma, con Doris. Padre, conectados en esta tarde porque el Espíritu Santo nos ha llamado. Yo le ruego, le suplico y le oro por los demás hermanos que no se han podido conectar. Padre, por la vida de Paola, por la vida de Domingo, por la vida del Daid, por la vida de Casey. Padre, que está trabajando, Dios, por la vida de doña Norma. Padre, y así que usted pueda cuidar la vida de cada uno de nosotros. Y que, Padre, este tema pueda llamar la reflexión a nuestro corazón cuando quizás nosotros no sintamos esa paz que solamente viene de usted, Señor. Muchas gracias, utilíceme. Yo solamente soy una herramienta suya. Ayúdeme a transmitir lo que su palabra quiere enseñarnos en esta tarde, mi Señor. Muchas gracias. En el nombre de Jesús te oro. Amén. Y bien, como les compartía, podemos tener diferentes definiciones, cada uno de nosotros, de lo que puede significar la paz. Pero algo que vamos a aprender, y bueno, ahorita que quizás solo estamos discípulos, pues no hemos recibido todavía a ningún amigo por el momento, pero esperamos que se puedan conectar. Recordar una escritura que está en Gálatas y que para muchos de nosotros es famosa, la de Gálatas capítulo 5, verso 22, que habla sobre los dones del Espíritu Santo. Y no lo vamos a leer todo, pero si tú quieres anotarlo ahí puedes hacerlo. Gálatas capítulo 5, verso 22, pero específicamente nos vamos a quedar en el segundo párrafo de este verso, en donde dice, en cambio, el Espíritu de Dios nos hace amar a los demás, estar siempre alegres y vivir en paz con todos. Es decir, mis hermanos, que usted y yo hoy en día tenemos ese privilegio que el Espíritu Santo nos ha dado. Aquí Pablo transmite y dice que el Espíritu nos hace, ¿verdad?, amar a los demás, dice al inicio, y estar siempre alegres y vivir en paz con Dios. Entonces, aquí vemos un punto de partida, aquí vemos un ejemplo de dónde realmente empieza la paz. Y la paz viene del Espíritu Santo que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros mediante ese proceso que cada uno de nosotros pasamos en el bautismo. Recordemos que el bautismo, al momento que nos bautizamos, recibimos distintas podríamos decir,
distintas fuerzas que vienen de Dios, ¿verdad? Y bueno, una de ellas es que Dios nos da esa paz. El Espíritu Santo transmite esa paz a nuestros corazones. Entonces, la Biblia nos enseña de que por lo general, dice Pablo, en cambio menciona Pablo mencionaba esto porque en comparación de lo que hace el Espíritu Santo a cuando no tenemos el Espíritu Santo, muchas veces nosotros podemos perder la paz por muchas circunstancias. María Esther mencionaba un cierto número de situaciones que muchas veces nos pueden hacer perder la paz. Pero también esto puede llegar a nosotros de perder la paz cuando no estamos teniendo la confianza en que Dios es el encargado de hacer las cosas en todo esto. Es decir, la gracia de Dios va acompañado de nuestras acciones. Y un ejemplo muy claro que puedo transmitir con estos, en mi caso, en la universidad. Yo tenga un examen al final del periodo de la universidad y quizás yo no tenga la paz pensando en que voy a pasar el examen, no lo voy a pasar, y eso me tiene con mi paz descontrolada, o sea, en pocas palabras, sin paz. Pero si llego a creer de que Dios va a tomar el control de ello, ojo, no solamente en creer y pensar Dios va a tomar el control y tengo paz, no, va también acompañado de acciones. Significa que, bueno, yo tengo que ponerme las pilas a estudiar, a acercarme, a poder involucrarme en lo que voy a hacer en el examen y también a poder tener confianza en Dios, que Dios me va a ayudar. Y es así como quizás yo puedo tener paz en mí. No significa que solamente yo creo que Dios me va a dar la paz, no, también para tener paz necesitamos accionar. Necesitamos hacer algo en referencia a lo que nosotros necesitamos paz, ¿verdad? Entonces, la Escritura nos enseña o aprendemos en primer lugar de que definitivamente la paz, hermano, que va a llegar a nuestro corazón, en primer lugar va a venir del Espíritu Santo. El Espíritu Santo va a ser aquel que nos va a dar la paz verdadera. Y mira, qué interesante también lo que dice Romanos, capítulo 5, versículo 11. Una escritura que es muy interesante y aquí también nos hace comprender de dónde viene nuestra paz. Y dice Romanos, capítulo 5, versículo 11. Además, Dios nos ha hecho muy felices, pues ahora vivimos en paz con Él por medio de nuestro Señor Jesucristo. Aquí en esta escritura vemos, hermanos, la referencia sobre el poder que el pecado tenía en nuestras vidas. Ahora, versus a lo que el poder del pecado ha dejado de tener en nosotros. Pues dice la Biblia al inicio, en el verso 11, además Dios nos ha hecho muy felices. ¿Y por qué? Bueno, pues dice que ahora vivimos en paz con Él por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y tú y yo sabemos que Jesús representa para nosotros el perdón de nuestros pecados. Jesús debería de representar para nosotros un recordatorio de agradecimiento, pero también de liberación. Dios nos ha hecho libres. Dios nos ha liberado de la esclavitud que teníamos del pecado, porque fuimos esclavos del pecado en un momento en donde nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestro corazón era dirigido simplemente por el pecado. Entonces, la Biblia nos enseña de que Jesucristo ha sido un instrumento, ha sido un canal, ha sido un puente para que hoy en día usted y yo podamos tener paz. Y no solamente eso, sino como dice el inicio del verso 11 de Romanos 5, que además Dios nos ha hecho muy felices. Es decir, que la felicidad va a venir en consecuencia de la paz en nuestro corazón. Muchas veces va a ser bien difícil que tengamos felicidad si no tenemos esa paz en nuestro corazón. Entonces, en referencia, hermanos, si unimos y conectamos esta escritura con la anterior, al inicio aprendíamos que el Espíritu Santo es una herramienta que nos ayuda a tener paz. ¿Por qué? Porque también el Espíritu Santo menciona ahí mismo en el versículo del 22 que leíamos, que nos cambia. Dice que nos hace alegres, que nos hace ser pacientes, que nos hace ser amables,
que nos hace tratar bien a los demás, tener confianza, ser humildes y saber controlar nuestros malos deseos. Eso es lo que el Espíritu Santo hace en nosotros y por consecuencia a nosotros nos hace tener paz, nos hace tener alegría. Entonces la importancia, hermanos, de poder recordar y refrescar en nuestro corazón que el Espíritu Santo es una pieza fundamental para que tú y yo podamos llegar a alcanzar paz, para que podamos llegar a alcanzar felicidad. Entonces, vemos esta parte tan fundamental y bueno, esto nos enseña también que la felicidad y la paz verdadera solamente van a venir de parte de Dios. ¿A qué me debe de llamar esto? A sentirme muy agradecido, a tener gratitud en mi corazón, porque hoy en día podemos hacer la contabilidad a nivel mundial de las personas que existen y muchos y la gran mayoría no han conocido la verdadera paz que solamente Dios transmite a nuestras vidas. Y muchas personas hoy viven engañadas, cubriendo esa paz con cosas materiales que quizás sí pueden traer paz en un momento, pero definitivamente no va a ser algo que nos va a llevar o nos va a enviar a tener una paz verdadera como Dios espera. Entonces esto nos enseña, hermanos, de que definitivamente la paz no va a venir por algo material o por algo externo, sino que solamente va a venir de parte de Dios. Entonces en el verso 11, ahí la parte de abajo donde dice, pues ahora vivimos en paz con Él por medio de nuestro Señor Jesucristo, ahí vemos una afirmación de que Jesús es el mediador de todo en la paz, en referencia a la paz. Entonces es algo bien interesante que tenemos que refrescar y llevar en nuestro corazón. Y hay una escritura también, para que la podamos anotar por ahí en Juan capítulo 14, que nos hace referencia sobre esto, este tema tan importante. Y aquí vemos un refrescamiento directo de Jesús a nuestros corazones. Juan 14, verso 27, dice lo siguiente: les doy mi paz, mi propia paz, que no es como la paz que desea este mundo. No se preocupen ni tengan miedo por lo que pronto va a pasar. Mira aquí qué interesante, dice el inicio del verso: les doy la paz, mi propia paz, que no es como la paz que desea este mundo. Mira qué interesante lo que dice este versículo. Nos da a entender o nos enseña o nos hace ver que esa misma paz que usted y yo llegamos a experimentar mediante el Espíritu Santo es la misma paz que Cristo obtuvo estando aquí en la tierra y que, bueno, por consiguiente hoy también tiene esa paz. Entonces, el ponernos a pensar definitivamente cuántos detalles existen a nuestro alrededor hoy en día que pueden quitarnos la paz. Yo estoy seguro que en tu mente ya estás sacando números. ¿Qué cosas hoy en día quitan tu paz? Pensemos, analicemos. ¿Qué hoy en día hay algo que realmente pueda cortar mi paz? Entonces, me hace pensar de que cuando nosotros nos conectamos o estamos verdaderamente conectados con el Espíritu Santo, como dice en el verso 27 en el inicio, dice, no es la paz que se desea en este mundo. Vamos a obtener una paz que para muchas personas no es entendible. Para muchas personas no va a ser comprensible esa paz. Es decir, que en medio de la tribulación, en medio de las circunstancias difíciles, en medio de los momentos más crueles en nuestra vida, vamos a tener esa paz que nos menciona la Biblia. Y esa paz muchas veces para las personas no va a ser entendible, no va a ser comprensible, porque van a pensar, bueno, ¿y cómo esta persona con tanta dificultad a su alrededor hoy en día pueden tener paz? Y me hace pensar, ahorita que compartía esto con ustedes, yo creo que muchos han visto el video de una persona que, bueno, esta persona no tiene ninguno de sus brazos, no tiene ninguna de sus piernas, ¿verdad? En pocas palabras, él solo tiene el tronco de su cuerpo y él está con vida. Y me encanta poder escuchar el testimonio de esta persona porque a pesar de esta circunstancia, él ha aprendido a tener agradecimiento por lo que él tiene.
Quizás muchos de nosotros podemos llegar a pensar, ay, ¿qué sería de mi vida si me hiciera falta un brazo, por ejemplo, o una mano? Esta persona, básicamente, hermano, no tiene ni sus piernas ni sus manos. Y yo me preguntaba tantos detalles cuando yo miraba el video y el testimonio de esta personaje y llegaba a un grado no quizás de sentirse como, bueno, esto es lo que me tocó y esto voy a hacer, no, sino de sentirse agradecido por lo que él tenía. Entonces, me hace pensar de que muchas veces nosotros, independientemente estemos pasando ciertas circunstancias, necesitamos ir a Dios. Necesitamos acercarnos a Dios y pedir esa paz que definitivamente para muchas personas no van a ser comprensibles. Entonces, hermanos, me hace pensar verdaderamente que la paz, ir de vuelta nuevamente a la primera escritura, la paz la vamos a llevar a nuestro corazón, la vamos a obtener cuando tú y yo dejemos que el Espíritu Santo fluya en nosotros. Cuando tú y yo dejemos y tengamos esa confianza en Dios, tengamos esa verdadera confianza en nuestro Padre de lo que Él va a hacer. Es decir, también en nuestra vida estamos una vida llena de decisiones, que necesitamos tomar decisiones. ¿Cuánto muchas veces de nosotros nos hemos preocupado porque quizás estamos esperando que algo pueda salir a nuestra voluntad y no a la voluntad de Dios? Yo me he estresado, déjame decirte y compartirte, yo me he estresado en muchas ocasiones cuando a veces voy a Dios, le pido a Dios sobre alguna área en mi vida, pero en esa petición a Dios que yo estoy haciendo, muy al fondo de mi corazón, yo sé que lo que estoy deseando, lo estoy queriendo más por lo que yo quiero, más por mi voluntad, a que realmente se haga la voluntad de Dios. ¿A cuánto no sucede esto? Y que vamos a Dios y queremos que esa oración o que esa petición que le hacemos a Dios sea la que yo estoy diciendo. Y a veces nos cuesta entender de que al final Dios va a hacer lo que a Él le parezca. Entonces, cuando usted y yo, hermano, entendemos y reconocemos de que Dios va a hacer su voluntad y no la nuestra, vamos a obtener paz verdadera en nuestro corazón. Vamos a obtener esa paz que no va a ser comprensible ante muchas personas. Entonces, es muy interesante y muy importante que tú y yo podamos entender esto y llevarlo a nuestro corazón. El mismo capítulo de Romanos, capítulo 5, verso 1 y 2, menciona lo siguiente. Romanos, capítulo 5, verso 1 y 2, en la versión traducción lenguaje actual, dice: Dios nos ha aceptado porque confiamos en Él. Vamos a detenernos aquí en el inicio del verso 1. Dice la Biblia, Dios nos ha aceptado porque confiamos en Él. O sea, vale mucho. Aquí yo creo que fue Ingrid la que mencionaba cuando hablaba de que la confianza en Dios nos va a hacer tener esa paz también. Dice más adelante, esto lo hizo posible nuestro Señor Jesucristo. Por eso ahora vivimos en paz con Dios. Aquí recalca, aquí refresca la escritura de que Jesucristo es la herramienta que Dios usó para que hoy ustedes y nosotros, todos nosotros, pudiéramos tener esa paz verdadera. Dice el verso 2 del Romanos 5, nos alegra saber que por confiar en Jesucristo, ahora podemos disfrutar del amor de Dios y que un día compartiremos con Él toda su grandeza. Entonces, hermanos, definitivamente la fe o la confianza que tú y yo estemos poniendo en Jesucristo, eso nos va a llegar a hacer paz en nuestros corazones. Y como también lo hemos hablado y lo hemos recalcado, una de las herramientas muy poderosas que nos ayudan a poder tener paz, conexión y ese verdadero acercamiento con Dios es la oración. La oración es la herramienta o el método muy especial que puede ayudarnos a tener paz en nuestras vidas. Y yo te pregunto, ¿qué tanto uso tú estás teniendo o estás haciendo de la oración para poder tener esa paz interior? ¿Qué tanto tú estás yendo a Dios cuando en tu vida te enfrentas a una situación en la que necesitas tomar decisiones cruciales,
¿Cuánto usted y yo nos estamos yendo a acercar a Dios para poder pedirle a Él que nos dirija y que nos instruya por la decisión que realmente necesitamos tomar? Esto nos enseña en cada momento a tener dependencia, tener esa dependencia en Dios. Y bueno, aquí viene la parte más importante, la parte más esencial, la cereza del pastel, la parte más linda de todo esto. Y que bueno, esa confianza o esa fe que podemos tener hoy en día en Jesús nos hace gozar de muchos beneficios, como lo hemos aprendido, y de muchas promesas que vienen de parte de Dios. Pero uno de los beneficios más increíbles, hermanos, y esto debe de ayudarnos a tener paz, es la vida eterna. La vida eterna. Y con esto quiero finalizar y compartir este pequeño devocional con ustedes. La vida eterna, cuando tú pones la vida eterna en tu mente ante cualquier situación, esto va a ser la que te va a dirigir, la que te va a impulsar, lo que te va a guiar, lo que te va a recordar a que realmente no hay nada más valioso de cualquier detalle de lo que tú y yo hagamos en este mundo que la vida eterna, que ya Dios nos ha prometido a cada uno de nosotros. Entonces, hermano, podemos decir con mucha certeza que la vida eterna es el regalo más preciado que usted y yo tenemos hoy en día. Hoy en día, las personas pueden tener alcance a este regalo también. Y podemos leer muchas escrituras que podemos unir con estos como una raíz, ¿no? Por ejemplo, la escritura de Mateo 28, 18 al 20 que nos manda la gran comisión que Jesús manda a sus discípulos a que vayan y bauticen a las personas. ¿Por qué? Porque Dios quiere que también puedan alcanzar la vida eterna. Es por eso que es muy importante, mis hermanos, que antes de que nosotros vengamos a conectarnos a una reunión, puede ser de charla, puede ser reunión de iglesia, que usted y yo hayamos tomado el tiempo para poder compartir con nuestros amigos. Yo te pregunto, ¿a cuántos amigos quizás tú les compartiste la invitación o el enlace que se envió desde ayer para la charla de hoy? Bueno, como te mencionaba, pues lastimosamente no tenemos amigos aquí conectados, pero verdaderamente podemos hacernos esta pregunta. ¿Cuántos de nosotros quizás nos tomamos el tiempo de poder hacer esa invitación? Entonces, cuando comprendemos verdaderamente y valoramos ese regalo que Dios dio a nuestras vidas y que continúa dando, como lo es la vida eterna, nosotros tenemos esa gratitud en nuestro corazón. Y la vida eterna, hoy en día, hermanos, la vida eterna está básicamente a nuestra mano, al alcance de cada uno de nosotros. Entonces es bien interesante que podamos comprender, es bien interesante que podamos tener presente en nuestro corazón, en nuestra mente, cada día de ese preciado regalo que Dios nos ha dado. Y cuando tú lo tienes presente, no hay nada ni nadie que pueda distorsionar eso en nuestro corazón. Déjame decirte, me hace recordar hace un par de años, y bueno, ustedes creo que se recuerdan, en la cual pues tuve un accidente en motocicleta, ¿verdad? Yo creo que ya van, ahorita en septiembre, casualmente cumplí, creo que 5 años, si no me equivoco, después de ese accidente. Pero yo siempre me tomé una reflexión sobre eso que sucedió. Y bueno, quizás gracias a Dios, pues el accidente no pasó mucho, pero me hacía reflexionar en medio de esa situación. ¿Qué hubiese pasado si yo hubiese perdido la vida en ese momento? En ese momento yo sentía la gratitud a Dios, yo sentía en medio de la situación, Dios, bueno, si tú quieres llevarme, estoy listo. Y qué lindo, qué hermoso es cuando una situación de esta se presenta y tú en tu corazón analizas y entiendes que ya estás listo, que tienes la libertad de decir, Dios, aquí estoy. Y sabes, yo siento que de ese momento, algo que me hace pensar es que, bueno, todos nosotros como seres humanos, en muchas ocasiones, llegamos a tener tanto temor por la muerte. Y levantemos la mano y digamos, sí, yo soy el primero. Nos da temor la muerte. Y tememos ante eso.
Pero la muerte es algo que también, bueno, es un proceso que todo ser humano debe de pasar. Es un proceso que todo ser humano vivo debe de pasar. Entonces es algo muy seguro que lo vamos a tener. Pero ¿cuánto nosotros también necesitamos prepararnos para poder tener esa paz que si en algún momento la muerte llega a mí, yo pueda estar preparado y decir, Dios, voy por la vida eterna. Voy por eso que usted me ha prometido. Y porque la confianza, porque la fe nos hace llenarnos de esos beneficios en nuestra vida, de esa promesa que Dios ha hecho a nuestras vidas. Entonces, hermano, quería culminar con esto. Quería finalizar refrescando esto bien importante, que pudiéramos llevarlo a nuestra mente. Y ese va a ser el objetivo principal, el cual pues la Biblia nos está llamando a poder recordar que hoy en día tú y yo tenemos el alcance de poder tener la vida eterna en nuestra vida. Pero también sabemos que tener la vida eterna conlleva tener un comportamiento correcto, de acuerdo a lo que la Biblia nos enseña, de acuerdo a lo que hemos aprendido mediante lo que la palabra nos muestra. Hoy en día, hermano, necesitamos vivir concentrados, necesitamos vivir con nuestra mente enfocada en la vida eterna, no solamente en nuestra vida eterna, y llegar a tampoco a un extremo de pensar de una manera egoísta, de que bueno, como yo ya siento que logré alcanzar la vida eterna y de que Dios me dio la vida eterna, tampoco no debemos de irnos a ese extremo. También necesitamos poder ir a las demás personas y poder enseñarles lo que Dios nos ha enseñado por medio de otras personas, por medio de otros hermanos, poder ir y transmitir ese mensaje, transmitir lo que hoy usted y yo nos hace tener esa paz verdadera. Transmitirles de que Dios tiene un plan para ellos. Transmitirles de que Dios quiere poner paz en su corazón. Y la única manera que podemos tener esa paz verdadera y correcta es cuando dejamos que el Espíritu Santo nos llene de esa paz, como decía la Escritura al inicio en Gálatas 5. Yo te animo que puedas refrescar esa Escritura, Gálatas 5:22. Y voy a finalizar leyendo el versículo 22, 23 nuevamente, y que podamos llenarnos de alegría de poder observar y recordar qué es lo que el Espíritu Santo hace en nuestras vidas. Y dice, en cambio, el Espíritu de Dios nos hace amar a las demás, estar siempre alegres y vivir en paz con todos. Nos hace ser pacientes y amables y tratar bien a los demás. Tener confianza en Dios, ser humildes y saber controlar nuestros malos deseos. No hay ley que esté en contra de todo esto. Hermanos, los beneficios que nosotros tenemos y los beneficios que pueden llegar a alcanzar muchas personas cuando conocen de Dios son beneficios que muchas veces no llegamos a pensar o a entender en nuestros corazones. Así que por ello necesitamos buscar de Dios en cada momento, acercarnos a nuestro Padre y pedirle esa paz que solamente Él puede transmitir a cada uno de nosotros. Así que, hermano, esto era lo que quería compartir con ustedes. Eso era lo que quería transmitir sobre el tema, pues, que correspondía para el día de hoy, ¿verdad? Sobre la paz interior, y como te mencionaba, podemos tomar diferentes analogías sobre lo que es la paz, ¿verdad? Pero a lo que estamos llamados es a poder tener esa paz interior que solamente el Espíritu Santo puede llenar a cada uno de nosotros. Así que, a mis hermanos, muchas gracias por su conexión, gracias por estar pendientes, ¿no? Siempre de ello. Pues vamos a tomarnos